El aire vibraba como si todo el imperio Naryon contuviera la respiración al mismo tiempo. La Plaza del Sol obsidiana, construida sobre un cráter sagrado, estaba llena hasta los bordes. Millones de ojos alienígenas brillaban en silencio, esperando que la reina Asteria pronunciara su veredicto. No había sonido alguno, ni siquiera el murmullo de alas metálicas o el roce de armaduras vivientes. Solo una calma tensa que parecía capaz de quebrarse si alguien parpadeaba demasiado fuerte. Daniel Reyes permanecía entre los visitantes detenidos, rodeado por guardias narionitas que aún no decidían si él era una amenaza, una curiosidad o una ofensa. Su respiración era irregular, aunque se esforzaba por disimularlo. Sabía que era observado, pero no entendía por qué. Él solo era un explorador humano, atrapado accidentalmente en territorio imperial durante una misión científica fallida. No había hecho nada que justificara la atención que ahora pesaba sobre él. Las enormes puertas del Palacio de Jade se abrieron con un sol que parecía caer en cascada. De allí surgió la reina Asteria. Su figura era imponente, envuelta en un manto blanco que flotaba sin viento. Su piel, de un tono plateado que parece vivo, reflejaba la luz como si el sol la obedeciera. Sus ojos, profundos y fríos, eran capaces de estudiar a una multitud entera y hacerla sentir desnuda ante ella. No caminaba, avanzaba con la naturalidad de una entidad que sabía que todos los presentes existían para verla. Los narionitas se inclinaron al unísono cuando Asteria se detuvo al borde del balcón de Jade. Golpearon sus puños contra sus corazas, produciendo un eco metálico que resonó como un único latido. Luego, cuando ella levantó la mano, todo volvió a quedar en silencio. Un silencio tan absoluto que Daniel creyó que podía escuchar los latidos de su propio corazón. La reina alzó la mirada hacia el horizonte, como si observara un futuro que solo ella podía ver. Todos esperaban un decreto, un castigo, un anuncio de guerra. Asteria no convocaba a su pueblo sin motivo, y aquello era lo bastante grande como para congelar su mundo. Los segundos se estiraron como un hilo tenso a punto de romperse. Asteria bajó lentamente su mano. Y sin cambiar la expresión, sin mostrar una emoción que delatara intención o duda, señaló a Daniel. Un simple gesto, pero suficiente para que la multitud se agitara como un oleaje. Murmullos crecieron en todas las direcciones, algunos de incredulidad, otros de rabia, otros de miedo. ¿Por qué él? ¿Quién era ese humano? ¿Qué significaba que la reina lo eligiera frente al imperio entero? Nadie tenía respuestas, y eso solo alimentó el pánico silencioso que se extendió como fuego bajo cenizas. Daniel sintió que su garganta se cerraba. No había forma de interpretar ese gesto. ¿Lo había condenado? ¿Lo había elegido como sacrificio? ¿O, algo peor? Su cuerpo reaccionó antes que su mente, dando un paso atrás como si instintivamente intentara preguntarse qué había hecho para atraer la atención de una monarca que no solía fijarse en individuos mortales. Los guardias narionitas a su alrededor giraron sus armas hacia él. Casi podía sentir el calor que emanaban los núcleos energéticos en sus puntas. Asteria levantó la otra mano, apenas 1 centímetro, pero la suficiente para detenerlos. Ningún soldado se atrevió a desobedecerla. La reina inclinó la cabeza hacia Daniel, evaluándolo, manteniendo la mano extendida como una flecha que no admite errores. Ven, dijo sin hablar. Una orden silenciosa, tan nítida que Daniel sintió un escalofrío recorrerle la columna. No era telepatía. No era magia. Era la fuerza de una voluntad entrenada para gobernar mundos enteros. Un guardia se acercó y murmuró. Elige sabiamente, humano. Cuando la reina señala, aquello que toca cambia para siempre. Daniel no sabía si lo estaban amenazando o advirtiendo. Tragó saliva. Dio un paso. Luego otro. La multitud lo observaba como si fuera una chispa capaz de incendiar imperios enteros. Cuando quedó al pie de la escalera que conducía al balcón imperial, Asteria descendió 3 peldaños, gesto imposible para una reina que jamás abandonaba su altura. Lo miró directamente, y por un instante Daniel sintió como si su alma fuera arrancada de su cuerpo y expuesta bajo luz pura. No lo lastimó. No lo dominó. Solo lo vio. Algo cambió en su mirada. No una emoción, sino un reconocimiento antiguo. Como si él hubiera encajado en una pieza vacía que ella llevaba demasiado tiempo buscando. Asteria habló por primera vez. A mi lado. Solo eso. Pero la plaza entera pareció estremecerse. Daniel sintió que acababa de cruzar un umbral del cual jamás podría regresar. No sabía qué destino le esperaba, ni que había visto la reina en él, pero sí entendió una cosa. Fuera lo que fuera,
ya no había marcha atrás. Daniel fue escoltado por un pasillo de luz líquida, donde las paredes parecían respirar, siguiendo cada paso de su figura con destellos plateados que imitaban sus movimientos. Cada paso resonaba en un eco extraño, como si el palacio mismo murmurara sobre su llegada. Los guardias narionitas permanecían en silencio a su lado, con los ojos brillando en tonalidades ámbar, manteniendo una distancia respetuosa pero alerta, listos para reaccionar ante cualquier gesto de la reina. El recorrido terminó frente a la puerta de la cámara del trono lunar, una sala tan vasta que parecía absorber el tiempo. Allí, los cristales flotantes proyectaban imágenes de mundos distantes y galaxias olvidadas, reflejando estrellas que Daniel ni siquiera sabía que existían. Cada luz era un recordatorio de que ya no estaba en su universo conocido. Asteria estaba allí, de pie sobre un estrado de obsidiana blanca, inmóvil como si el tiempo no la afectara. Sus ojos plateados lo atravesaban, evaluando cada fibra de su ser. Daniel no podía apartar la mirada, algo en ella lo obligaba a mantenerse firme, aunque su cuerpo gritara miedo y confusión. Tu especie no sabe lo que desencadenó, dijo Asteria, su voz clara y profunda resonando en toda la cámara, aunque no levantó la voz. Y tú eres la llave. Daniel dio un paso atrás, intentando encontrar palabras que no venían. El miedo y la incredulidad lo atenazaban, mezclados con una curiosidad imposible de ignorar. ¿La llave de qué? Preguntó con cautela. Yo no pertenezco a esto, no sé nada de su imperio, de sus guerras, no puedo ser importante para algo que ni siquiera entiendo. La reina bajó un peldaño, acercándose sin prisa. Su presencia era abrumadora, pero no era amenazante. Daniel sentía un calor extraño que no venía de ninguna fuente visible, como si la propia esencia de Asteria irradiara sobre él, insistiendo en que no podía escapar de la atención que lo había elegido. Quiero que seas mi escogido, susurró, y el sonido de sus palabras vibró en el aire de manera que Daniel lo sintió en el pecho. Mi guardián. Mi vínculo. Él retrocedió, sacudiendo la cabeza, tratando de encontrar lógica en la locura que se desplegaba ante él. No soy un soldado suyo. No sé pelear, no conozco sus rituales, no sé nada de sus mundos. Asteria inclinó la cabeza, y una chispa de algo imposible de definir brilló en sus ojos. No aún. Pero la guerra está cerca, humano. Y solo tú puedes detenerla. Daniel abrió la boca, pero no salió sonido alguno. La magnitud de la frase lo golpeó como un río de hielo. No podía comprender cómo su existencia, aparentemente insignificante, había sido colocada en el centro de una tormenta que ni siquiera sabía que existía. ¿Por qué yo? Susurró finalmente. ¿Por qué yo y no otro? Asteria se acercó un paso más, y su mano rozó ligeramente el brazo de Daniel. La sensación era extraña, electrizante, pero no dolorosa. Porque tu sangre tiene un antiguo vínculo con este imperio, dijo ella. Un vínculo que estaba dormido y ahora despierta por ti. Daniel frunció el ceño. No entendía nada. ¿Su sangre? ¿Vínculos antiguos? Todo sonaba a fantasía, a historia imposible. Y, sin embargo, sentía que había verdad en sus palabras, que algo en su propio cuerpo reaccionaba ante la cercanía de Asteria, un pulso que no conocía, que parecía responder a ella. No quiero ser un arma, dijo Daniel con voz temblorosa, sintiendo que la sala se estrechaba a su alrededor. No quiero luchar en guerras que no son mías. Asteria extendió su mano, acercándola al rostro de Daniel, como si quisiera leer sus pensamientos, como si pudiera tocar sus dudas y miedos con la suavidad de un viento cálido. Nadie te convertirá en nada, dijo. Tú decidirás lo que serás y a quién salvarás. Daniel la miró a los ojos, y por un instante, el miedo se mezcló con algo más profundo. Algo que no podía nombrar, algo que lo hacía sentir que, aunque estuviera perdido en un universo que no comprendía, no estaba solo. La reina, en toda su autoridad y misterio, le ofrecía una elección que podía cambiar no solo su destino, sino el de todos los mundos alrededor. Por primera vez, Daniel entendió que no podía huir. El universo había decidido que él debía estar allí, frente a la reina Asteria, en ese instante exacto, enfrentando una decisión que ningún humano había tenido que enfrentar antes. Y mientras el silencio de la cámara del trono lunar se extendía, Daniel supo que su vida ya no le pertenecía solo a él. La aventura, la guerra, el misterio, y algo que aún no comprendía del todo, comenzaban a tejerse alrededor de su destino. Asteria observó su reacción, midiendo cada respiración, cada pequeño movimiento, y finalmente pronunció palabras que retumbarían en la mente de Daniel para siempre. Elige permanecer a mi lado. O enfrenta la oscuridad solo.
El eco de su voz se mezcló con los reflejos de las estrellas en los cristales flotantes, y Daniel supo que, en ese momento, cualquier decisión cambiaría para siempre no solo su futuro, sino el de todo un imperio. La tensión se volvió insoportable, y aún sin comprender todo, Daniel dio un paso adelante. Ya no había vuelta atrás. Asteria condujo a Daniel a través de un corredor que parecía extenderse hacia el infinito, hecho de cristales translúcidos que reflejaban la luz de manera cambiante. Cada paso que daba resonaba en un murmullo extraño, como si los cristales mismos susurraran historias olvidadas del imperio. Daniel no podía dejar de mirar los reflejos, veía versiones de sí mismo que no reconocía, mezcladas con imágenes de mundos distantes, ciudades colosales y criaturas que solo podía imaginar en sueños imposibles. Finalmente llegaron a la cámara de orígenes. El lugar era inmenso, con techos altos que se perdían en la penumbra y paredes formadas por cristales gigantescos. Cada cristal contenía escenas congeladas de historia, batallas antiguas, civilizaciones que habían surgido y caído, rituales que parecían magia y tecnología a la vez. Daniel se quedó sin aliento. Nunca había imaginado que existiera algo así. Era como caminar dentro de un museo de luz viva, donde cada imagen parecía observarlo de vuelta. Asteria se detuvo frente a un cristal que proyectaba la silueta de un grupo de humanos luchando codo a codo con narionitas. Daniel tragó saliva. Reconoció uniformes que parecían similares a los suyos, aunque transformados por un estilo alienígena, y armamento que combinaba tecnología humana y narionita. Su corazón se aceleró. «Esto es imposible», susurró. «¿Cómo pueden mis antepasados haber estado aquí?» «No es imposible», respondió Asteria. «Es nuestra verdad olvidada. Tu especie y la mía compartimos un pasado que fue borrado de los registros. Hubo alianzas, pactos de sangre y juramentos de protección mutua. Pero algo sucedió, y esa alianza se rompió. Hasta hoy». Daniel miró el cristal con incredulidad y temor. La idea de que su propio linaje estuviera vinculado a un imperio alienígena lo sobrecogía. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo ahora?», preguntó, sintiéndose pequeño frente a la vastedad de la historia que lo rodeaba. Asteria extendió la mano y la posó sobre el pecho de Daniel. La sensación fue inesperada, un calor intenso recorrió sus venas, acompañado de un zumbido suave que parecía resonar dentro de sus huesos. El cristal reaccionó a su contacto, iluminándose con un resplandor dorado que se expandió por toda la cámara, proyectando figuras de guerreros humanos y narionitas fusionando sus energías como si fueran uno solo. «Tu sangre despierta algo que creímos perdido», dijo la reina con voz más suave, casi un susurro. «Eres el último descendiente del portador original. Por eso te elegí. Por eso estás aquí». Daniel retrocedió un paso, abrumado. Todo lo que conocía de su vida anterior parecía irrelevante, una historia trivial frente al peso de esa revelación. «No quiero ser un arma», dijo, con una mezcla de miedo y desafío. Sentía como el poder que emanaba de Asteria y de los cristales lo atraía y lo intimidaba al mismo tiempo. Asteria lo sostuvo por el rostro con una delicadeza que lo desconcertó. Sus ojos, que podían ser implacables y fríos, ahora mostraban un destello de comprensión. «Nadie te convertirá en nada», dijo. «No serás un arma ni un peón. Tú decidirás lo que serás y a quién salvarás». Daniel cerró los ojos un momento, tratando de procesar todo. La idea de que su existencia tuviera un propósito tan antiguo y poderoso lo hacía sentir insignificante y esencial al mismo tiempo. Era como si toda su vida hubiera sido un preludio de este instante. Asteria retiró lentamente la mano, pero su mirada permaneció fija en él, evaluando cada reacción, cada pensamiento que parecía surgir sin palabras. «Debes aprender a controlar lo que llevas dentro», continuó. «Tu vínculo con este imperio no es casual. Es una fuerza que puede protegerlo o destruirlo. Y tú eres quien debe decidir su uso». Daniel abrió los ojos, por primera vez, sintió una mezcla de responsabilidad y temor que no podía ignorar. Comprendió que ya no podía retroceder, que su vida, su destino y la historia de dos especies estaban entrelazadas de maneras que apenas empezaba a comprender. La reina lo guió hacia otro cristal, esta vez mostrando una visión más profunda, un portal de energía que conectaba mundos, fluyendo como un río de luz infinita. «Este es el umbral que debes proteger», explicó. «Lo que atraviese ese portal podría cambiarlo todo. La oscuridad está esperando, y tu elección será decisiva». Daniel se quedó en silencio, contemplando la luz que emanaba del cristal. Su mente se llenó de preguntas, dudas y una sensación de destino que lo apretaba el pecho. Sin embargo, a pesar del miedo,
Un hilo de determinación comenzó a formarse dentro de él. Sabía que no podía huir, que no podía ignorar la verdad que Asteria le había mostrado. Si lo que dices es cierto, dijo finalmente, con voz firme pero temblorosa, entonces debo aprender. Debo entender. Y debo estar listo. Asteria asintió lentamente, como aprobando sus palabras, y un atisbo de sonrisa se dibujó en sus labios plateados. Entonces empieza el camino, Daniel Reyes. Porque lo que está por venir no solo pondrá a prueba tu fuerza, sino tu corazón y tu lealtad. Mientras Daniel miraba el resplandor dorado de los cristales, sintió por primera vez que su destino no estaba solo en sus manos, sino también en las de la reina que lo había elegido, una mujer cuyo poder y misterio eran tan antiguos como el universo mismo. Su vida acababa de transformarse en algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Daniel pasó los días siguientes entrenando bajo la tutela de Asteria. Cada lección era un desafío que combinaba fuerza, precisión y control de energías que no comprendía del todo. Sentía como su cuerpo y su mente cambiaban con cada instrucción, como si despertara capacidades que estaban dormidas desde su nacimiento. La reina observaba cada movimiento, corrigiendo con precisión quirúrgica, pero siempre con una calma que desarmaba su miedo. Sin embargo, mientras Daniel se adaptaba a esta nueva realidad, no todos los que rodeaban a la reina compartían su entusiasmo. En las sombras de los pasillos de cristal, los consejeros susurraban y tramaban. Entre ellos, Lord Baelor destacaba por su odio contenido y su habilidad para planear traiciones. Consideraba que un humano no tenía lugar cerca de la reina y que su influencia podría poner en peligro siglos de gobierno narionita. Es un humano, murmuró Baelor a su círculo más cercano. No pertenece a nuestro mundo. No pertenece a nuestro trono. Es un riesgo que debemos eliminar antes de que su influencia crezca. Los demás no se atrevieron a contradecirlo. Sabían que si Asteria descubría cualquier intento de traición, sus vidas serían insignificantes. Pero el odio y la ambición podían más que la prudencia, y los conspiradores comenzaron a planear un ataque silencioso. Una noche, mientras Daniel dormía en una cámara de huéspedes cercana a la sala de la reina, varios de los consejeros y guardias traidores se movieron entre las sombras. Su intención era simple: eliminar al humano antes de que pudiera consolidarse como vínculo de la reina. Avanzaron con sigilo, con armas cargadas y proyectores de energía listos para atacar en un instante. Daniel despertó con un ruido leve. Su instinto humano reaccionó antes que su mente. En un parpadeo, se levantó y esquivó el primer ataque. Sus nuevos reflejos, perfeccionados por el entrenamiento con Asteria, le permitieron moverse con rapidez y precisión. Lo que comenzó como confusión se transformó en supervivencia pura. Cada movimiento era un combate por su vida. Los traidores no esperaban encontrar resistencia, y menos aún la que Daniel ofrecía. Mientras forcejeaba, escuchó un rugido detrás de él. La puerta de su cámara se abrió de golpe y Asteria apareció, una tormenta de luz y poder personificada. Sus ojos plateados brillaban con furia, y la energía que emanaba de sus manos desintegró las armas de los atacantes y los arrojó hacia las paredes de la habitación como si fueran muñecos de trapo. La fuerza de su poder llenó la cámara con un zumbido que hacía vibrar la piel de Daniel. «Nadie toca lo que yo protejo», gritó Asteria, su voz resonando como un trueno controlado. «Ni uno solo de ustedes sobrevivirá si se atreve a desafiarme». Los traidores cayeron al suelo, incapaces de comprender la magnitud del poder que los había derrotado sin que ella siquiera tocara directamente sus cuerpos. La cámara quedó en silencio. La única respiración audible era la de Daniel, acelerada y entrecortada, y la de Asteria, contenida pero intensa. Daniel la miró, sorprendido y aún temblando. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo, admiración y algo más profundo que no podía nombrar. «¿Todo esto, por mí?», preguntó, todavía sin comprender. Asteria caminó hacia él, su presencia llenando la habitación. Se inclinó y lo sostuvo del brazo con firmeza, pero sin amenaza. Sus ojos plateados no mostraban solo poder, sino un cuidado que desarmaba. «No permitiré que te arrebaten antes de que decidas tu destino», dijo con suavidad. «Nadie, ni siquiera los que me rodean, tiene derecho a tocarte». Daniel tragó saliva y asintió, sintiendo que algo dentro de él cambiaba. La experiencia lo había marcado, pero también le había dado una certeza inesperada: podía confiar en Asteria. No solo en su poder, sino en su juicio, en su intención. Había un vínculo que se formaba, un puente invisible que lo conectaba con ella de una manera que ni siquiera los ataques y la traición podían romper. Esa noche, mientras la reina lo escoltaba de vuelta a la cámara del trono lunar,
Daniel comprendió que la lealtad y el amor no siempre se manifestaban de manera inmediata. A veces surgían de la protección, de la confianza en alguien que estaba dispuesto a luchar por ti cuando el mundo entero estaba en tu contra. Y mientras la ciudad imperial dormía bajo la luz de los cristales flotantes, Daniel decidió que ya no huiría. La guerra, los conspiradores, las fuerzas desconocidas que amenazaban su vida, todo formaba parte de un destino que debía aceptar. Por primera vez, sintió que podía tomar un juramento no impuesto por la reina, sino por sí mismo. Protegería a Asteria y al imperio, no por obligación, sino porque ahora era suyo también. La reina lo miró una vez más, como si pudiera leer sus pensamientos. El camino será duro, dijo. Pero juntos, humano, podremos enfrentarlo. Daniel asintió, consciente de que lo que había comenzado como miedo se estaba transformando en algo más profundo, algo que no podía negar, una conexión que ya no podía romper, y un destino que no podía abandonar. Con la amenaza de traición eliminada y la confianza entre Daniel y Asteria consolidada, la reina decidió comenzar el entrenamiento más importante, el ritual del vínculo ancestral. No era un simple aprendizaje de combate o estrategia. Era algo mucho más profundo, un proceso que unía cuerpo, mente y espíritu, y que podía alterar la esencia misma de quienes lo practicaban. Cada día comenzaba al amanecer en los jardines flotantes del palacio, donde la gravedad parecía fluir según la voluntad de la reina. Daniel aprendió a percibir la energía del entorno, a sentir el pulso de la ciudad imperial bajo sus pies y a sincronizar su respiración con la de Asteria. Cada gesto de ella era un patrón que debía memorizar, cada mirada un mensaje que debía comprender. El humano se encontró a sí mismo extendiendo su concentración más allá de lo físico, tocando una conexión que nunca había sentido en su mundo. Al principio, los ejercicios parecían imposibles. Asteria lo guiaba con paciencia, corrigiendo su postura, indicándole cómo moldear la energía que emanaba de su cuerpo y cómo sentirla de ella sin confundirse. Daniel sudaba, su cuerpo dolía, y a menudo creía que no podía avanzar más. Pero la mirada firme de la reina y la sensación de que cada movimiento lo acercaba a algo vital lo empujaban a seguir. Con el tiempo, la distancia entre ellos comenzó a desvanecerse. El entrenamiento requería proximidad física, y la interacción constante generaba una tensión que ambos sentían, aunque ninguno la mencionara. Cada toque, cada corrección, cada gesto se cargaba de un significado silencioso, y la energía que fluía entre ellos parecía responder a sentimientos que aún no podían definir. Daniel sentía que cada vez que Asteria posaba su mano sobre su brazo o le ajustaba la postura, algo dentro de él despertaba. Un calor desconocido, una mezcla de admiración, respeto y algo más profundo que lo confundía y emocionaba al mismo tiempo. Una noche, tras un ejercicio particularmente agotador, ambos se encontraron cerca de un estanque de luz que reflejaba la luna y las estrellas de un modo que parecía irreales. Asteria se desplomó sobre él, riendo suavemente, agotada pero satisfecha. Daniel la sostuvo sin pensarlo, sintiendo como su pecho rozaba el de ella y como su energía vibraba en sincronía con la suya. La cercanía era abrumadora, pero extrañamente natural. Creí que los humanos eran frágiles, bromeó Asteria, intentando aligerar la tensión. Pero tú, eres diferente. Daniel sintió que su corazón latía con fuerza mientras respondía. Creí que las reinas no se dejaban caer en brazos ajenos. Los ojos de Asteria se suavizaron, y por primera vez Daniel percibió una vulnerabilidad que no había visto antes. Quizá contigo puedo hacerlo, susurró. No era un desafío ni una declaración, era un reconocimiento de algo más profundo, algo que no podía controlar ni explicar. El entrenamiento continuó durante semanas. Cada día, Daniel aprendía a proyectar energía, a sentir el flujo de la vida en su entorno y a compartir esa fuerza con Asteria. Sus movimientos se volvieron más coordinados, su conexión más fuerte, y la sincronía entre ambos alcanzó un nivel casi instintivo. La sensación de unidad era tan intensa que, durante los ejercicios, parecía que podían predecir los pensamientos del otro, anticipar los gestos y reaccionar como una sola entidad. El vínculo también despertó emociones que Daniel no estaba preparado para enfrentar. En la intimidad del entrenamiento, cuando las luces del palacio caían sobre ellos y la ciudad dormía bajo los cristales flotantes, sus miradas se cruzaban con una intensidad que hablaba más que cualquier palabra. Cada gesto inocente cargaba un significado secreto, y cada roce accidental provocaba un estremecimiento que los dejaba sin aliento. Una noche, mientras descansaban tras un ritual, Daniel se atrevió a romper el silencio. Asteria, no entiendo cómo algo que parecía tan imposible puede sentirse tan real. Sus dedos rozaron los de ella, y su corazón se aceleró. Esto, lo que sea que estamos haciendo,
me cambia por dentro. Asteria sonrió, pero esta vez la sonrisa no estaba cargada de autoridad ni de poder, sino de algo más cálido, más humano, aunque en ella se manifestaba con una gracia que no pertenecía a la raza de los narionitas. Daniel, tampoco yo lo entiendo por completo. Solo sé que cuando estamos así, compartiendo esta fuerza, siento que nada puede separarnos. Esa noche, mientras la luna reflejaba su luz en el estanque de cristal, ambos comprendieron que el vínculo había trascendido lo físico y lo mental. Era algo más profundo, un puente invisible que conectaba no solo sus energías, sino también sus corazones. No había palabras para definirlo, solo la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier desafío. Y mientras la ciudad imperial dormía bajo la luz de los cristales flotantes, Daniel comprendió que lo que sentía por Asteria iba más allá del respeto o la admiración. Era una conexión que lo transformaba, que lo hacía sentir vivo de una manera que nunca había experimentado. Por primera vez, comprendió que el vínculo no solo despertaba poderes y habilidades, sino también emociones que podrían cambiarlo todo. El entrenamiento continuaría, pero esa noche, mientras sostenía a la reina en sus brazos y escuchaba la calma de la ciudad que los rodeaba, Daniel supo que sus corazones habían despertado para siempre. Y que, juntos, no había fuerza en el universo que pudiera romperlos. La paz relativa que Daniel había comenzado a sentir se rompió abruptamente una madrugada. Mientras entrenaba con Asteria en los jardines flotantes del palacio, un rugido profundo y antinatural sacudió el aire. Las flores de luz y los cristales levitantes temblaron, y un frío instantáneo recorrió la columna vertebral de Daniel. Algo se estaba acercando. Algo que no pertenecía ni a su mundo ni al imperio. Un portal oscuro se abrió en la frontera más lejana del imperio, proyectando sombras que parecían devorar la luz misma. De él emergieron criaturas de vacío, monstruos que Daniel apenas podía comprender. Sus cuerpos eran enormes y amorfos, con ojos que brillaban como brasas y mandíbulas que parecían capaces de triturar acero. Cada rugido resonaba en su pecho como un tambor de guerra ancestral. Los consejeros de Asteria quedaron paralizados al ver la magnitud de la amenaza. Susurraban palabras incomprensibles entre ellos, intentando encontrar estrategias que pudieran contener la oscuridad. Lord Baelor, el mismo que había planeado su eliminación, retrocedió instintivamente. Por primera vez, incluso su arrogancia no podía ocultar el miedo que le inspiraban las criaturas. «Estamos perdidos», susurró uno de los consejeros. «No hay defensa posible contra esto». Pero Asteria no mostró temor. Su figura plateada brilló con una intensidad que rivalizaba con la luz de los cristales flotantes del palacio. Sus ojos recorrían la frontera, evaluando cada movimiento, cada patrón de las criaturas. Daniel se quedó al lado de la reina, sintiendo como su propia energía vibraba con la de ella, sincronizada por el vínculo que habían estado construyendo durante semanas. «No mientras el vínculo exista», dijo Asteria con voz firme y resonante, uniendo sus manos frente a ella mientras el aire temblaba con la energía que emanaba. «Daniel, debes sentirlo. Debes dejar que fluya a través de ti». Daniel respiró hondo, intentando calmar su mente mientras sentía el flujo de energía recorrer su cuerpo. Colocó sus manos sobre el pecho de Asteria, sintiendo el latido de su corazón y la vibración de su poder. Por primera vez, no había duda, no había miedo paralizante. La energía del vínculo era tangible, como si el universo mismo respondiera a su decisión de enfrentar la amenaza. «Dime qué debo hacer», gritó Daniel, consciente de que cada segundo contaba. Asteria colocó sus manos sobre las suyas, y un pulso de luz los envolvió. La energía del imperio, mezclada con la fuerza humana que residía en Daniel, se fusionó y comenzó a crecer, expandiéndose en un resplandor dorado y plateado. «Confía en mí», susurró. «Haz que yo confíe en ti». Mientras el vínculo los conectaba más allá de la comprensión, las criaturas avanzaban. El suelo temblaba bajo sus pies, y los portales de oscuridad se abrían como bocas hambrientas. Daniel sintió que cada latido de su corazón estaba conectado a Asteria, y cada pensamiento suyo podía moldear la energía que emergía de ambos. «Juntos», dijo Asteria, «podemos detenerlos». Y juntos, humano y reina, comenzaron el ritual del despertar. Sus manos entrelazadas canalizaban una luz que se expandía hacia el cielo y hacia los portales, buscando sellarlos. Cada criatura que intentaba avanzar era detenida por una barrera de energía que emanaba de su unión. La intensidad creció hasta que el aire a su alrededor parecía arder, y Daniel sintió un poder que lo atravesaba como fuego celestial. Asteria gritó su nombre mientras un monstruo gigantesco, el más cercano al portal, se abalanzaba sobre Daniel. Sin pensar, él saltó y lo enfrentó,
sus movimientos perfectamente sincronizados con la energía de la reina. La criatura rugió, pero Daniel la esquivó, golpeó y canalizó la energía que sentía hacia ella, debilitándola. Asteria descendió con furia imparable, flotando sobre ellos y moldeando la luz en un haz que atravesó al monstruo, obligándolo a retroceder. Daniel se levantó del suelo, jadeante y cubierto de sudor, sintiendo como la energía de Asteria y la suya se entrelazaban como una sola fuerza. «No te dejaré luchar sola», gritó Daniel, avanzando hacia el portal junto a ella. Asteria extendió la mano y la tomó con fuerza. «Entonces ven conmigo hasta el final». El portal comenzó a cerrarse lentamente, y las criaturas del vacío fueron arrastradas hacia la nada por la luz conjunta de humano y reina. Cada golpe, cada estallido de energía, reforzaba el vínculo entre ellos, no solo como compañeros de batalla, sino como aliados que compartían algo más profundo y poderoso que cualquier estrategia o arma. Cuando el último de los monstruos desapareció, el portal se cerró por completo. La paz regresó temporalmente, pero ambos sabían que aquello era solo el inicio. Daniel sintió un agotamiento absoluto, pero también una claridad desconocida. La conexión con Asteria no solo le había dado poder, sino también certeza. Juntos podían enfrentarse a cualquier amenaza, sin importar cuán oscura o poderosa fuera. La reina lo miró, su rostro iluminado por el resplandor de la energía aún vibrante en la plaza. «Este fue solo un ensayo», dijo con voz firme pero cargada de emoción. «Lo que viene será mucho más difícil». Daniel asintió, comprendiendo que su destino ya no era solo protegerse a sí mismo ni siquiera solo al imperio. Su destino estaba ligado al de la reina, y al de todos los mundos que dependían de su vínculo. Por primera vez, sintió que no estaba solo en la lucha que se avecinaba, y que su fuerza, su corazón y su voluntad eran esenciales para lo que estaba por venir. El enemigo había despertado, pero también lo había hecho el poder que residía en ellos. Y esa noche, bajo la luz de los cristales flotantes del palacio, Daniel supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. El sol imperial apenas se alzaba sobre los cristales flotantes cuando Asteria condujo a Daniel a la arena de los antiguos, un coliseo gigantesco construido sobre un acantilado que caía directamente hacia el abismo del cielo. La arena era legendaria entre los narionitas, se decía que allí se habían probado los guerreros más poderosos del imperio, y que quienes sobrevivían al ritual eran considerados dignos de enfrentarse incluso a los dioses. Daniel miró la magnitud del lugar con el corazón latiendo acelerado. No solo era enorme, sino que parecía vivo, sus paredes respiraban y los cristales suspendidos sobre ellos destellaban con energía pura. «Hoy enfrentarás tu primera prueba real», dijo Asteria con voz firme. «No es solo combate. Es resistencia, ingenio y dominio del vínculo que hemos construido. Si fracasas, podrías perder todo lo que hemos logrado». Daniel tragó saliva y asintió. La presión era abrumadora, pero en el fondo, sentía una determinación creciente. No podía defraudarla, y mucho menos defraudar la fuerza que comenzaba a despertar en él. La reina levantó la mano, y el suelo de la arena se transformó frente a ellos. Emergiendo del abismo, una serie de criaturas de fuego y sombra comenzaron a materializarse, rodeando a Daniel en un círculo imposible. Cada una era diferente, algunas corpulentas y lentas pero poderosas, otras rápidas y casi etéreas, capaces de desaparecer y reaparecer con cada parpadeo. El desafío no era simplemente derrotarlas, era sobrevivir, adaptarse y controlar la energía que corría a través de él y de Asteria. «Recuerda», dijo la reina mientras sus ojos brillaban con intensidad. «No luches solo. El vínculo es tu arma más poderosa. Siente la energía entre nosotros y deja que te guíe». Daniel cerró los ojos un instante y respiró hondo. Sintió el pulso de Asteria, la fuerza de su conexión, y por primera vez, la arena y las criaturas no parecían amenazantes, sino un reto que podía enfrentar. La energía comenzó a fluir a través de él, caliente y viva, mezclándose con la de Asteria, creando un resplandor dorado que iluminaba la arena y reflejaba su determinación. El primer enemigo avanzó, un coloso de sombra con garras capaces de rasgar el acero. Daniel esquivó, moviéndose con una agilidad que apenas reconocía como propia, mientras canalizaba la energía del vínculo hacia sus manos, lanzando un pulso que lo lanzó hacia atrás, aturdido pero intacto. Asteria apareció a su lado en un destello de luz, lanzando un rayo de energía pura que debilitó a la criatura, obligándola a retroceder. Daniel comprendió entonces que no era un juego de fuerza bruta, era sincronía, era anticipar los movimientos del otro, sentir la intención y actuar como una sola unidad. Las horas pasaron como segundos. Cada ola de enemigos era más peligrosa que la anterior, y Daniel se vio obligado a usar no solo su fuerza, sino también su ingenio.
La arena cambió de forma, el suelo se alzó y descendió, los portales de sombra aparecieron en lugares inesperados, y los ataques venían desde ángulos que él nunca habría imaginado. Pero cada vez que sentía que iba a fallar, la mano de Asteria sobre la suya lo reconectaba, recordándole que no estaba solo. En un momento crítico, un enemigo surgió directamente de la nada, un monstruo cuya forma parecía absorber la luz misma, una masa oscura y palpitante que amenazaba con engullirlos. Daniel reaccionó instintivamente, canalizando todo el poder del vínculo y proyectando un rayo concentrado de energía hacia la criatura. El impacto sacudió la arena, haciendo que las paredes de cristal temblaran y los espectadores invisibles contuvieran la respiración. La criatura rugió, retrocedió y desapareció en un estallido de sombra. Daniel cayó de rodillas, exhausto, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Asteria lo sostuvo, flotando sobre él con la gracia implacable de alguien que nunca se cansa. «Has superado la primera prueba», dijo con voz suave pero firme. «No por la fuerza, sino por la conexión que hemos creado. Ese es el verdadero poder». Daniel levantó la mirada, todavía jadeando, y por primera vez sintió un orgullo mezclado con algo más profundo. Había enfrentado no solo enemigos externos, sino también sus propios miedos y dudas. Cada golpe, cada esquiva, cada destello de energía compartida con Asteria lo había transformado. Ya no era el humano perdido que había llegado al imperio. Era alguien capaz de luchar, de pensar, de proteger y de unirse con la reina en algo que trascendía cualquier batalla. Mientras ambos salían de la arena, el cielo se iluminó con la energía que aún vibraba en la arena, reflejando la intensidad de la prueba superada. Daniel comprendió que esto era solo el principio. Lo que había enfrentado era un entrenamiento, una prueba para medir su capacidad, y lo que venía sería aún más difícil. Sin embargo, algo dentro de él había cambiado para siempre. Su confianza en sí mismo, en Asteria y en la fuerza del vínculo que los unía era inquebrantable. La verdadera batalla estaba por comenzar, y Daniel estaba listo para enfrentarse a cualquier oscuridad que el universo decidiera enviar. Esa noche, mientras el imperio dormía bajo la luz de los cristales flotantes, Daniel comprendió algo esencial. El poder más grande no era la energía que podía lanzar ni la fuerza que podía desplegar, sino la conexión que compartía con Asteria. Esa conexión era su verdadera arma, y con ella, nada podía destruirlos. El horizonte del imperio brillaba con la primera luz del alba, reflejando los cristales flotantes que llenaban la ciudad imperial de destellos dorados y plateados. La batalla final contra las fuerzas de la oscuridad había llegado. Después de semanas de preparación, entrenamiento y pruebas, Daniel y Asteria estaban listos para enfrentar lo que parecía invencible. Pero esta vez no había miedo, solo determinación y confianza plena en su vínculo. Los portales oscuros surgieron en la frontera del imperio como bocas abiertas que devoraban la luz. De ellos emergieron criaturas más grandes y numerosas que cualquier cosa que Daniel hubiera visto antes. Sus rugidos resonaban como truenos, y sus formas amorfas parecían absorber todo a su alrededor. Miles de soldados narionitas se alinearon en la primera línea de defensa, pero todos sabían que la clave de la victoria residía en la unión de la reina y el humano que había sido elegido. «Recuerda todo lo que hemos aprendido», dijo Asteria, colocando sus manos sobre las de Daniel. «Confía en el vínculo, confía en nosotros». Daniel asintió. Sintió como la energía de Asteria fluía dentro de él y como su propia fuerza se multiplicaba con cada latido compartido. Por primera vez, comprendió plenamente que su poder no era solo suyo, sino la manifestación de su conexión con la reina. El primer embate comenzó. Las criaturas avanzaron en oleadas, tratando de romper las líneas narionitas, pero Daniel y Asteria se movían como uno solo. Sus manos entrelazadas proyectaban destellos de energía que barrían a los enemigos, mientras sus cuerpos se sincronizaban en movimientos precisos, casi danzantes. Cada golpe era calculado, cada ataque anticipado por el vínculo que los unía. Los portales comenzaron a cerrarse lentamente bajo la intensidad de la energía combinada. Daniel sintió como el esfuerzo drenaba su cuerpo, pero también como la fuerza de Asteria lo sostenía, le daba resistencia y determinación. Los soldados que los rodeaban observaban asombrados cómo la energía del vínculo creaba un escudo que protegía al imperio y repelía a las criaturas. «No podemos detenernos ahora», gritó Daniel mientras lanzaba un pulso directo hacia un portal que se tambaleaba. «Juntos podemos cerrarlos para siempre». Asteria asintió, y por un instante, la luz que emanaba de ellos se volvió cegadora. La energía recorrió toda la frontera del imperio, haciendo retroceder a los monstruos, cerrando portales y purificando la oscuridad que amenazaba con consumirlo todo. La última criatura desapareció en un destello de luz pura,
y un silencio absoluto cayó sobre la ciudad. Los soldados y habitantes del imperio rompieron en vítores. La victoria había sido completa, no solo gracias a la fuerza bruta, sino al poder de la conexión, la confianza y la unidad que Daniel y Asteria habían mostrado. El cielo se llenó de colores y destellos que celebraban la libertad y la paz restaurada. Daniel cayó de rodillas, agotado, mientras Asteria lo sostenía con firmeza. Sus cuerpos temblaban por la tensión y el esfuerzo, pero también por la emoción de la victoria compartida. Lo hicimos, susurró él, con una mezcla de alivio y asombro. Juntos. Asteria sonrió, una expresión cálida que rara vez mostraba, y posó su frente contra la de Daniel. Sí, juntos, respondió. Y esto es solo el comienzo. Nuestro imperio está a salvo, y tú has demostrado ser más que un humano. Has demostrado ser mi igual, mi compañero, mi vínculo. En las semanas que siguieron, la paz regresó al imperio. Daniel y Asteria trabajaron codo a codo para fortalecer las defensas y guiar a su gente. El vínculo entre ellos creció, no solo como fuerza, sino como amor profundo y sincero. Cada gesto, cada mirada, cada decisión tomada juntos consolidaba una relación que ningún poder externo podría romper. Una tarde, mientras caminaban por los jardines flotantes del palacio, rodeados de luces danzantes y flores que brillaban suavemente, Daniel tomó la mano de Asteria. Nunca imaginé que mi vida podría ser así, dijo, sonriendo. Y sin embargo, aquí estoy, a tu lado, con un propósito y un futuro que jamás soñé. Asteria apretó su mano y lo miró con ternura. Ni yo imaginé encontrar un humano que pudiera igualarme en fuerza y corazón, dijo. Pero ahora sé que nuestro destino siempre estuvo entrelazado. Y quiero que sigamos caminando juntos, enfrentando todo lo que venga. Daniel sonrió, sintiendo que por primera vez estaba en paz. La amenaza había pasado, la oscuridad había sido derrotada, y el futuro estaba lleno de posibilidades. No había más miedo, solo esperanza, amor y la certeza de que, juntos, podían enfrentar cualquier desafío. La ciudad imperial brillaba bajo la luz del atardecer, los cristales flotantes reflejando un nuevo comienzo. Y mientras la brisa acariciaba sus rostros, Daniel y Asteria supieron que habían superado no solo la guerra, sino todos los miedos que alguna vez los habían detenido. El imperio estaba seguro, y sus corazones también. La historia que comenzó con incertidumbre y peligro había culminado en una victoria completa, en la unión de dos almas destinadas a encontrarse, a luchar juntas y a construir un futuro lleno de luz y esperanza. Daniel y Asteria caminaron de la mano hacia el palacio, el cielo iluminado por auroras que celebraban su triunfo. Por fin, después de tantas pruebas, podían mirar hacia adelante con alegría, seguros de que el amor y la fuerza compartida eran la verdadera victoria. El imperio y sus habitantes dormían tranquilos, y un nuevo amanecer se alzaba sobre ellos, prometiendo paz, unidad y felicidad eterna.